Hola Laura, Hola Alejandro, ¿cómo estás? bien, vos, un gusto tenerte en Conciencia Elevada. Bueno, un placer estar acá. Bueno, la verdad que yo estaba leyendo el libro, casi lo leí completo y es muy interesante, la verdad que hay mucha información, ¿no? De por qué nos enfermamos y de, bueno, cómo trata, digamos, la oncología integrativa, que ahora la vamos a charlar con vos, ¿no? Digamos que este nuevo paradigma que es súper interesante y además mucho más completo, ¿no? Por ahí de lo que antes entendíamos o de la medicina tradicional. Y quería preguntarte primero, ¿por qué el título del libro, El cáncer como camino de sanación? Una bomba, ¿no? Ese título. Cuando recién elegimos el título con la editorial, en realidad, y algunas personas me preguntaban, pero ¿cómo vas a poner cáncer y sanación en la misma frase, ¿no? Como que no les entraba. Sí. Y bueno, no, la realidad es que el libro refleja, bueno, todo lo que yo vengo viviendo hace más de 10 años que me dedico a esto de la oncología integrativa. Yo me formé como oncóloga, pero hace Mm. 10 años que me dedico a esto y la verdad que he visto que para muchas personas el cáncer fue como un llamado de atención y que fue lo que los inició en un camino de sanación. Sanación entendido como un camino de búsqueda de retomar un equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Sanación en ese sentido, en el equilibrio como seres humanos multidimensionales que somos, ¿no? No es solo un equilibrio físico, sino un equilibrio de cuerpo, mente, espíritu y social, porque no estamos aislados tampoco, ¿no? Tal cual. De hecho, bueno, vos decís en el libro, somos un ser multidimensional y la oncología integrativa, digamos, también puede ser llamada medicina humanizada, integral, integrativa, holística. ¿De qué se trata para ir un poco entendiendo este nuevo paradigma que es tan interesante y atrapante a medida que vamos leyendo tu libro? Bueno, la oncología integrativa en realidad es la rama de la medicina integrativa que se dedica a la oncología, ¿no? Pero Mm, todo este movimiento de medicina integrativa lo que hace es volver a poner el foco en el ser humano como un todo, sacar el foco de mm, la enfermedad, que este es un concepto que digamos que fue el más preponderante en los últimos 200 años. Antes también se veía al hombre como un todo, ¿no? Y sí. bueno, por distintas razones, sobre todo en nuestro hemisferio, en el hemisferio occidente, empezamos a dividir al hombre como si fuese una máquina que la podemos dividir en partes, ¿no? Ya después de Mm, toda la filosofía cartesiana de Descartes en el siglo XVII, empezamos a pensar en el hombre como un cuerpo y una mente, un espíritu. Y entonces la iglesia se iba a ocupar del espíritu y la medicina del cuerpo. Y desde ahí empezamos como a fragmentar el hombre, como el hombre, el ser humano, como si mm, fuésemos partes de una máquina que le podés ir sacando el carburador, el freno, el no sé, como la parte de un... Y, sí, y, sí. y entonces nos dedicamos a estudiar cada vez más en profundidad cada una de las partes. Y hoy es increíble lo que conocemos de, por ejemplo, los mecanismos moleculares dentro de una célula, pero nos cuesta muchísimo poner todas esas partes juntas de nuevo y entender cómo funcionamos, ¿no? En realidad lo que nos cuesta es porque no somos una máquina y quisimos dividirnos y ahora nos estamos dando Claro. cuenta que no podemos pensar en un estómago sin pensar, por ejemplo, en las conexiones entre cerebro y estómago, en el sentido que cuando estamos angustiados, por ahí se nos hace un hueco digo, un vacío en la boca del estómago. O sea, como lo emocional está ligado a lo físico, ¿no? Entonces ahora cuando después de atomizar al ser humano en tantas partes, quisimos ponerlo de nuevo, decimos, no, este modelo claramente no nos está sirviendo porque no somos una máquina. Entonces la medicina integrativa vuelve a mirar al ser humano como un todo, como siguieron Mm, haciendo, por ejemplo, en Oriente, viste que la medicina china, la medicina ayurvédica, nunca tuvieron a tal cual. Descartes, no tuvieron la revolución industrial y entonces no tuvieron esa escisión del ser humano en partes tan, sino que ven mente y cuerpo como un todo. Entonces la medicina china, vos vas al médico y se ocupa de tu parte mental, emocional, física, espiritual y social, todo, ¿no? To- Totalmente. Entonces, De hecho,
Sí, termina lo No, que no, ibas a no, decir. porque yo puedo hablar por 2 horas seguidas, pero está bueno que me hagas preguntas. Pero solo para redondear, que me preguntaste qué es esto de la oncología integrativa. Entonces, uno de los Sí. pilares es volver a ver el hombre como un todo. El otro tema Ujú. es volver digamos, a reformular lo que es la relación médico-paciente o Sí, personal de la salud paciente, porque el paciente de mm, nuevamente toma un rol mucho más activo, es empezar a nosotros tomar más las riendas de recuperar nuestra salud, ¿no? Y por ta- último, integrativo porque integra, digamos, lo que es la medicina convencional para nosotros, lo que tiene que ver con la cirugía, la radioterapia, los medicamentos, las quimioterapias, la inmunoterapia, y integra toda esa medicina convencional con todas esas otras terapias y prácticas como la relajación, el yoga, la meditación, los masajes, que ayudan a recuperar, digamos, la salud de ese sistema inmune. Y es ese todo el que va a ayudar a que esa persona pueda volver a un estado de salud. tal cual. Ahora vamos a ir desandando un poquito todos estos datos que estuvo contando Laura, bueno, sobre el tema de esto de empoderar al paciente, que para mí es súper interesante. Eh, vamos a ir charlando. Hay una frase que al principio del libro vos decís que para empezar a entender por qué la persona enfermó, en este caso de cáncer, necesitas 2 horas de encuentro en la primera visita. Contame y contale a la gente por qué eso esa afirmación, esa necesidad y qué es lo que buscas como doctora en esas 2 horas de charla con el paciente. Bueno, en esto que decía de volver a reformular ese encuentro Sí. paciente-médico, paciente, o si persona y, digamos, si profesional de la salud, consultante y profesional de la salud, una de las cosas que hemos ido perdido es la escucha. La escucha atenta del profesional de la salud puede detectar un montón de cosas más allá de lo que dicen las palabras, ¿no? Y yo lo que siento es que al poder ofrecer un espacio, ¿no? Ujú. Relajado. Yo durante mis consultas no estoy atendiendo el teléfono, digo, en el sentido de que la Claro. persona se pueda sentir que alguien está ahí para ella, presente para ella, para escucharla, para ella, para él, ¿no? En un espacio agradable, trato de que mi consultorio sea más agradable, y Mm. preguntarle de todos aquellos aspectos, no solo que me muestre, por ejemplo, la tomografía, la biopsia, lo que tenga, sino que también le pueda preguntar, pero vos, ¿cuáles son los pensamientos que te rondan en la cabeza? ¿Y cómo es el clima en tu casa? ¿Cómo Mm. son tus relaciones? ¿En quiénes te apoyás cuando tenés momentos difíciles? ¿Cuáles son tus creencias? Digo, todo eso lleva un tiempo. Obviamente que, digo, esta es mi forma de hacerlo, yo soy bastante intensa en eso, otros podrán hacerlo en diferentes consultas más cortas, digo, cada uno busca su forma. Pero Mm. mi experiencia es que haciendo esa primer consulta donde voy recorriendo, digamos, todas las dimensiones, física, mental, Mm. emocional, social, espiritual, me da como una idea, un panorama de qué es lo que esa persona la fue llevando a un desequilibrio que hizo que se Mm. enferme. Porque hoy sabemos Mm. que, a ver, una de las hipótesis de por qué hay tanto más cáncer hoy y sobre todo en Occidente es porque el Mm. estilo de vida que tenemos nos está llevando a que estamos mucho más expuestos a agentes cancerígenos, ¿no? Como la luz ultravioleta por los agujeros de Mm. ozono o el humo del cigarrillo, la polución, todos los químicos que entran por la comida, pero al mismo tiempo viviendo una vida de un estrés crónico que hace que el sistema inmune no pueda dar una respuesta adecuada Mm. a esa célula afectada por el agente cancerígeno. Entonces es ese Mm. combo, ¿no? Si hay una célula que es alterada por un agente cancerígeno y se transforma de una célula normal en una célula cancerosa, si nuestro sistema inmune está funcionando bien, la va a reparar o eliminar. Pero el hecho de que estemos Mm. viviendo una vida de mucho estrés hace que ese sistema inmune está desbordado o hace solo lo mínimo indispensable y no puede reparar esa célula. Claro, Entonces, claramente por lo que vos contabas y está en el libro, tiene que ver con el tema de las emociones. Y yo te quería preguntar, viste que se suele decir como un imaginario colectivo, por lo menos yo lo escuché varias veces, que todos tenemos cáncer, pero que en algunos se despierta, digamos,
en algún momento determinado por algún tema emocional o, bueno, por estos agentes cancerígenos que vos contabas así. ¿Esto es así o no? No es así. Esto de que todos tenemos y que se despierta la enfermedad en algunas personas en algún momento determinado. Mira, es algo que es muy difícil de probar científicamente, pero tenemos Claro. varias pistas, ¿no? Primero, bueno, a ver, por alguna razón nosotros en nuestros genes tenemos genes que activan tumores y genes que los suprimen. Es como si tuviésemos Mm, este mecanismo de formar un cáncer ya incorporado en nuestro sistema, como si fuese una forma de reaccionar en ciertas situaciones. Es algo que todavía es un misterio enorme, del que no se habla claro. mucho, pero ¿por qué tenemos esa información ya dentro de nuestra maquinaria genética, ¿no? Segundo, en estudios, por ejemplo, de personas que fallecieron por accidentes, se ha detectado que más o menos un 10% tiene cánceres les han hecho autopsia, ¿no? Un Sí. 10% en algunos estudios tenían cánceres, pero que no habían sido diagnosticados, lo que Ah, nos hace mira. presuponer que estamos formando pequeños cánceres durante nuestra vida, pero si nuestro sistema inmune está funcionando bien, los va a hacer desaparecer, ¿sí? Mm, Eso es lo que sabemos. También, por ejemplo, hay un estudio en mujeres que se hicieron una mamografía y donde se vieron un cierto número de nódulos muy sospechosos para cáncer y volvieron a mm, repetir esas mamografías al tiempo, a los 6 meses, y en vez de aumentar el mm. número de nódulos, disminuyeron. Quiere decir que pensamos si con el tiempo van apareciendo más cánceres, tendría que por lo menos haber igual número o mayor. O sea, hay ciertas pistas Claro. que nos llevan a hacer pensar, es muy difícil probarlo, ¿te imaginas que tendríamos que hacer una autopsia en vivo a todas Sí, las sí, personas? O sea, es imposible. totalmente, claro. Y lo otro muy curioso es que la mayoría de cánceres hoy en día tienen que ver con tejidos, con partes de nuestro cuerpo que están en contacto con el exterior. Por eso yo decía, o aparecen, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, que está en contacto con todo lo que ingerimos, o están en contacto con la piel o el sistema respiratorio. O sea que esto de que los agentes cancerígenos, esas moléculas químicas o radiación ultravioleta que va causando mutaciones en nuestras células, eso ya sí lo podemos ver y cómo la acumulación de esas mutaciones puede hacer que una célula normal se transforme en una célula cancerosa. Entonces, Mm. esas son, digamos, las pistas que tenemos y que nos llevan a pensar que estamos todos formando pequeños cánceres que no los detectamos y que por ahí hasta nos morimos de otra cosa, Mm. o cuando una persona tiene algún trauma importante, porque por ejemplo hay un estudio que demuestra que en los 18 meses anteriores al diagnóstico hubo un trauma emocional importante. No todo el mundo, pero en muchos es así. Entonces eso también nos lleva a indagar cómo los traumas emocionales, y trauma en el sentido de es una situación emocional de tal envergadura que no nos sentimos capaces de asimilar en ese momento y que queda guardado como enquistado, como un trauma, ¿no? Y que vuelve a reaparecer en ciertos momentos de nuestras vidas, ¿no? Y a veces Claro. justamente el trauma antes del diagnóstico muchas veces lo que hace es reverberar un trauma que habíamos tenido en la infancia, como que si nos hubiese quedado una información no bien metabolizada, y que un trauma actual la despierta de nuevo, ¿no? Algo de esto hasta Sí, Freud sí, sí, habló sí. de algo que tenía que ver con ese mecanismo, ¿no? Que de traumas actuales, pero que lo que están haciendo es resonar y reverberar traumas del pasado, Claro. ¿no? Algo que pasó en el pasado. De hecho, bueno, más allá de todo esto que decís todo de los estudios científicos que por ahí falta hacer, pero está claro que definitivamente, digamos, el factor emocional está, ¿no? En el tema del cáncer. De hecho, hay una frase que vos decís, la enfermedad nos trae un mensaje del alma. ¿Tiene que ver Mm. con esto un poquito lo que estás contando? Mira, yo lo que veo muchas veces es como si, eh, a ver, mi libro lo publiqué en Estados Unidos, y en Estados Unidos el título es Cancer as a Wake Up Call, el cáncer como un despertador.
Es como si la palabra, es como si el cáncer viniera a decirnos, hey, despertate, así no podés seguir, porque si seguís por esta vía, vamos mal, ¿no? Entonces, en Mm. ese sentido, un mensaje del alma, como si hubiese una parte más sabia nuestra que nos quiere a todas costas llamar la atención y no le damos bolilla hasta que de pronto nos manda un cáncer que con esa palabra ya nos asusta, por más chiquitito que sea, y nos hace tomar Mm. o nos invita a tomar conciencia de cómo estamos viviendo y de empezar a retomar un camino más saludable, ¿no? Más saludable ya sea en cuidarnos mejor, en comer mejor, en mantener un buen peso, en hacer ejercicio, en dormir bien, o repasar toda la parte vincular, que es la que más emociones nos suscita, nos enciende, y que es la que hoy por hoy vamos un poco a los ponchazos, ¿no? Relacionándonos como podemos, y Mm. mandándonos, parando cuando nos mandamos una gran macana y bueno, pero aprendiendo sufriendo, digamos. Nadie nos enseña mucho a cómo relacionarnos y vincularnos y manejar nuestras emociones de una manera saludable, ¿no? No, no. Tal cual, de hecho, hay en el libro, ¿no? El cáncer como camino de sanación, se lo recomiendo porque es súper, súper interesante. Lo que a mí como periodista y especializado en historias de resiliencia, de superación personal, me encanta las historias y los ejemplos que vos durante todo el libro colocás y eso hace que, incluso para las personas que por ahí tienen cáncer o para familiares, hace que por ahí se identifiquen y que por ahí puedan identificarse con alguna de esas historias. Y justamente te quería preguntar, ¿no? Después de estos 10 años que vos decís que estás dedicada a esto de la oncología integrativa, ¿qué conclusiones sacás en cuanto a este mensaje, digamos, a este mensaje del alma que llega a través de la enfermedad, en cuanto a la reacción de las personas que se enferman puntualmente de cáncer, la famosa pregunta, ¿qué harás con lo que te ha pasado? ¿No? Que hacemos en el Ujú, tema de la ujú. resiliencia. ¿Y cómo es digamos, esa charla, ese ida y vuelta vos como especialista? Mira, así conclusión, la primera conclusión es que cada uno somos un ser singular. No todos nos Sí. enfermamos por la misma causa, Mm. ni nos sanamos de la misma manera. Entonces, cada uno, esto de caminante no hay camino, se hace camino al andar, cada uno va buscando su camino, Claro, ¿no? Entonces, esto es importante porque en medicina tenemos como clasificados los pacientes de acuerdo a qué diagnóstico tienen. Entonces, por ejemplo, cáncer de mama, estadio tal o tal y tal tipo de cáncer de mama. Pero yo siempre digo, es como si 10 mujeres se encuentran en la esquina de, no sé, de Coronel Díaz y Santa Fe. Esas 10 sí. mujeres podemos decir que tienen algo en común, están todas en un sitio, pero cómo cada una llegó ahí es diferente, cada una vino desde su Claro, casa por un camino diferente. Bueno, esto es lo mismo, 10 personas pueden tener cáncer de mama, pero ¿cómo llegaron a ese cáncer de mama? Alguna puede tener una predisposición familiar que la hizo llegar, digamos, más rápido, una edad más joven. mm, Otra puede ser que sea, digamos, las historias que veo, ¿no? Digo, otra puede ser que sea a través de una vida de un descuido total del cuerpo y llegan completamente, bueno, sedentarias, con obesidad, con fumando, alcohol, digo, no claro. sé, como abusando mucho del cuerpo y uno dice, bueno, esta persona si sigue así se va a enfermar. Otra persona que por ahí llegó por una vida dedicada a la carrera, a la profesión y no dormir y bueno, y siempre como, ¿no? Estando con el acelerador a fondo, de nuevo, esos que decís, bueno, pero si esta sigue así, en algún momento algo el cuerpo le va a pasar la factura, eso lo Le va a decimos pasar, claro, lo va a coloquialmente. manifestar. Sí, sí, Entonces, sí. lo que quiero decir es que si bien el tratamiento del tumor en sí puede ser cirugía y puede, digamos, cirugía, radioterapia, lo que sea, que puede ser común a las 10, el camino de recuperar la salud va a ser diferente para cada una. Una tendrá que volcarse más al cuidado del propio cuerpo, a aprender a comer bien, a hacer ejercicio, a dormir. Otra necesitará poner sus prioridades, rever su vida y poner sus Mm. prioridades y entender que no somos una máquina y que no puede abusar así del cuerpo y tendrá que bajar un cambio en cuanto a lo profesional y también dedicarle parte del día a su ser, a sus vínculos. Bueno,
cada una va a tener que ir buscando, digamos, su camino, ¿no? Claro, Y con respecto a lo que vos me preguntabas, a ver, lo que se ve hoy mucho es que estamos viviendo muy desconectados de nosotros mismos. Estamos muy claro, haciendo vidas que son muy de acuerdo a lo que nos dijeron que había que hacer, o lo que nos dijeron que estaba bien, o lo que la sociedad dice que está bien, y muchas veces muy alejados de quiénes somos, sin mm, conocernos, ¿no? Y no es lo claro, mismo, no es lo mismo una vida que puede llevar una persona que es súper sensible, que, que se angustia por todo, digamos, que es muy sensible a lo que le pasa alrededor, lo que le pasa a las otras personas, y cómo esa persona necesita cuidarse y necesita poner mucha atención en qué vínculos cómo se relaciona cómo aprende a decir no a las cosas que sabe que le hacen mal, que otra persona que por ahí es mucho más mucho más, qué sé yo, que tiene una energía que es mucho más carismática, líder, y que sí, que necesita ir. A ver, estoy tratando de resumir algo que es mucho más complejo en pocas palabras, pero mm, lo que quiero decir es que esto de que, viste, como la educación de los chicos, esto de que todos necesitan y al mismo tiempo ya estamos entendiendo que ese modelo no está sirviendo, pues los chiquitos de hoy nos están mm, diciendo así no, ¿no? Hay chiquitos claro, diferentes que necesitan otro timing, ¿no? Y otro acercamiento y esperar a que ellos estén listos para aprender a leer, aprender y no empujarlos a todos como si fuesen una manada, ¿no? Y yo creo que ese es el gran tema en Occidente, ¿no? Que tratamos de entrar todos en modelos, ¿no? Y hacer vidas que nos dijeron que había que hacer, eh, claro, y, sí, sí, sí. y nos encontramos viviendo una vida que por ahí no tiene mucho que ver con quiénes somos, ¿no? No, no, tal cual. Contale, contanos qué es esto de la metáfora de la huerta que aparece en el libro también. Ah, bueno, yo trato siempre de buscar como metáforas que son fáciles de entender y bueno, y Mm, trato de buscar diferentes. Entonces, para la gente que está más allegada a la naturaleza y sabe lo que es que cuando uno tiene una huerta y planta sus sí, plantines y de pronto empieza a crecer algún yuyo, uno puede sacar el yuyo, pero sabe que si ese yuyo creció y no hace nada en la huerta, no la trabaja, no trabaja la tierra, no trate de poner plantas, no sé, por ejemplo, se ponen ciertas plantas para ahuyentar ciertos bichos o para ahuyentar ciertos yuyos, digo, sabe que si no trabaja esa huerta y es posible que sigan creciendo esos yuyos, ¿no? Entonces, un poco el paradigma en oncología es que, bueno, si sale un tumor, está bien, con la cirugía, la radioterapia, podemos extirpar el tumor, sacamos ese yuyo, pero si seguimos haciendo lo mismo, como dijo Einstein, no esperemos mm, resultados diferentes. O sea, si ese tumor claro, creció y yo estaba viviendo de una cierta manera y no cambio mi forma de vivir, no esperemos que por magia ya no aparezca nada más, ¿no? Digo, muchas veces, según el caso y todo, pero si seguimos viviendo un estilo de vida poco saludable, y es posible que nos volvamos a enfermar, de cáncer o de otra cosa, ¿no? claro, tal cual. Sí, 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 sí. Este, eh, vos hablás en el libro de una serie de pasos, ¿no? Reformular mi agenda, recuperar energía, enfocar cada día en una actividad placentera, saber buscar y pedir ayuda, elegir mi equipo, ser protagonista. Estos, digamos, son como, insisto, una serie de pasos que tienen que ver cuando la persona puede recibir el diagnóstico y que yo lo asocio con algo que tiene que ver con bueno, que quizás el cáncer no me define, no soy solamente una persona que tiene cáncer, sino que en todo caso, bueno, a raíz del cáncer puedo tener ese despertador, como decías antes del título del libro en inglés, pero contanos justamente digamos, de qué se trata estos pasos, esta oportunidad, digamos, que tenemos un poco de volvernos un poco más. Mm. Mira, hay otra metáfora que uso ahí en el libro que a mí me parece muy ilustrativa, que digo que muchas veces el cáncer nos viene a decir que a ver, nosotros tenemos cierta noción de quiénes somos, ¿no? Conocemos Sí, algo de nosotros,
Y con eso es como que armamos una coreografía, como una obra de, que armamos una coreografía, como una obra de teatro que salimos a representar todos los días. Yo como Laura, médica, bueno, todos los días, no sé, y como pareja de, y como hermana de, como, bueno, cada uno con su historia, y es como si todos los días salimos a representar y nos ponemos esos disfraces, ¿no? Bueno, ahora yo Claro. como mujer, ahora yo como periodista, vos, ahora yo como así, y voy representando eso todos los días. Es como si el Mm, cáncer te viniera a decir, ¿sabes qué? Muy linda esta obra de teatro que te armaste, pero ya llegó el fin de temporada. Ahora es mm, momento de parar, de mirar a ver quiénes son los personajes y cuáles son los personajes, sobre todo los que se quedaron atrás, detrás del escenario, que quisieron salir, mm, partes nuestras, ¿no? Por ahí yo tengo una beta artística, no sé, que nunca la exploré. Bueno, o la pianista que siempre quise ser, o lo que sea, o la escritora, ¿no? Esos que mm. se quedaron detrás del escenario y que no salieron a escena, y es momento de volver a escribir un nuevo guión para una nueva obra de teatro. No significa dejar de ser quien soy, pero si siempre estuve parándome en mi parte, no sé, en mi parte ambiciosa, conquistadora, de salir para afuera, de ir a conquistar el mundo, bueno, y dejé esta parte más sensible atrás, bueno, por ahí necesito rever y armar un guión en donde la conquistadora sea una conquistadora sensible, que va a conquistar metas que tienen más que ver con lo expresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces sería como una alquimia más saludable Mm. que la disociación de decir esto yo no soy y soy solo esto, ¿no? Y esto lo veo mucho en personas que vienen viviendo vidas, eso es lo que yo digo cuando digo viviendo vidas que por ahí no son de acuerdo a quiénes son ellos, ¿no? Porque es como si hubiesen dejado Claro. partes Mm, este, atrapadas o en otro lugar, ¿viste? O en otros tiempos. Y entonces, un poco la sugerencia es ir haciendo ese camino de búsqueda del tesoro que también describo ahí en el libro. eh, pero mm. para eso necesitas tiempo, necesitas ponerle foco. Claro. No es que voy a seguir con toda mi agenda y en 15 minutitos cada día voy a ir arreglando. No, ¿viste? Esto necesita ponerle atención, darle prioridad, decir, bueno, pará, el cuerpo me está diciendo que así no. Entonces necesito redireccionar mi vida. Bueno, entonces todos los días Mm, me voy a tomar mi tiempo, no solo para hacer ejercicio, pero también para meditar o para estar un tiempo conmigo, escribir, pensar, visualizar, mirar fotos de, no sé, cada uno hará su proceso, ¿no? Ir a la psicóloga, digo, cada uno con su... y en esto, bueno, esto de sí, rearmar la agenda para dejarme esos espacios, mm. ¿no? Priorizarme, ocuparme de mí, no esperar que los otros me digan lo que tengo que hacer. Bueno, y toda una serie, digamos, de ejemplos de cosas que podemos ir haciendo en este camino de encuentro, de reencuentro con uno mismo Con uno y, mismo, y, tal y de, cual. y de búsqueda de una vida más equilibrada, más saludable y más feliz, ¿no? Porque la salud y la felicidad muchas veces vienen bastante de la mano en ese sentido. Tal cual, vos dijiste redireccionar, rearmar, y una palabra más, y son todas con RE, que no es casualidad que la resiliencia empieza así, con Mm, RE, y mm, tiene que ver con esto, ¿no? Con renacer, con redescubrirnos, con mm. redireccionar, rearmarnos, Abrirnos a nuevas posibilidades, ¿no? tal Tomarse las cual. cosas Sí, sí, sí. con humor, empezar a observar cómo, ¿viste? Cómo reacciono frente a la vida y empezar a ponerle un poquito más de, sí, de apertura, de flexibilidad, ir buscando nuevas formas, nuevos circuitos, ¿no? Como nuevas formas. Mm. Algo que dentro de estos pasos que recién estábamos conversando, está bueno esto está bueno todo, pero digo esto de pedir ayuda, elegir mi equipo, ¿no? O sea, Mm. digo, porque si bien uno, digamos, digamos, quien está superando, no, está en medio de una enfermedad, es la persona, ¿no? Que es quien tiene que tomar, digamos, esa decisión de querer salir adelante y demás, es súper importante el contexto y el entorno, ¿no? Por eso esto de pedir ayuda y elegir mi equipo no es algo
algo básico, sino que es algo sumamente importante, ¿no? ¿Quién quiero que esté al lado mío? ¿Quién no quiero? Porque también son momentos en los que uno dice, bueno, con estas personas puedo contar y con estas no. Entonces me parece que también está bueno esto, ¿no? De hacer como esa revisión o rearmado, todo con el re, Mm. de este equipo de ayuda, ¿no? Mira, eso es súper importante. Y hoy Mm, por hoy las neurociencias, es más, hay una rama de las neurociencias que es la neurociencia interpersonal, está mm, entendiendo cómo vamos modulando nuestros cerebros, digamos, de la forma en que nos relacionamos, vamos modulándonos de cerebro a cerebro, ¿no? Entonces, mm, el hecho de tener una conversación amable, agradable, amena con vos, de alguna forma eso, digamos, nos estamos influenciando, ¿no? mm, Mutuamente y reforzando ciertos circuitos y desestimando otros, ¿no? Entonces, el hecho de yo elegir con quién relacionarme y qué circuitos reforzar, reforzar los circuitos de la resiliencia, del optimismo, de buscar, viste, el medio vaso lleno, de la gratitud, claro, del perdón. Bueno, si reforzamos esos circuitos y según con quién yo me relacione y cómo me relacione, voy a estar, digamos, reforzando circuitos positivos o negativos. Entonces, mm, y hoy por hoy también hay una teoría muy interesante que demuestra que la forma que tenemos para responder al estrés, esta teoría polivagal explica que hay una forma muy primitiva de responder al estrés, que es como hacen los peces cartilaginosos que se quedan quietitos y bajan la temperatura, así pasa el pez grandote y no los registra, ¿no? ah, sí, Esa es mira, como una forma muy arcaica y que nosotros muchas veces hacemos cuando, por ejemplo, nos metemos para adentro, nos deprimimos, no buscamos ayuda, esa sería como una forma de meterse para adentro. Pero esa es una forma que no bien, es muy saludable. Una forma un poco más saludable es ir a la acción. Bueno, tengo algo, no sé, me dieron un diagnóstico, bueno, a ver qué tengo que hacer. Voy a ir al médico, voy a ir a hacer esto, voy a hacerme el estudio, como salir, no, voy a ir a buscar voy a ir a dietética, a comprarme cosas saludables, bueno, como ir a la acción, que ya es una forma un poco más saludable, digamos, de responder a ese estrés. Pero una forma mm, aún más saludable y más evolucionada es buscar ese contacto y ese contacto en la red, porque de eso nos nutrimos. Nosotros somos mamíferos, digamos, no me gusta decir más evolucionados porque nos creemos mejor que todos, ¿no? Pero bueno, mm, somos mamíferos sociales que necesitamos de ese contacto. Entonces, una forma aún más evolucionada de lidiar con el estrés es buscar ayuda, aceptar ayuda, buscar una linda mirada, una buena conversación, leer un lindo libro, las palabras que algún otro escribió, como buscar ese contacto mm, humano. Y eso es una forma que al hacer que al llevarnos a una situación de más bienestar, ¿no? Y de sentirnos apoyados, sostenidos, eso va a generar toda una química interna que a su vez hace que podamos lidiar mejor con los estreses. Y esto es mm, a ver, esto está demostrado químicamente. Cuando nos sentimos ese bienestar, vamos a producir, por ejemplo, serotonina, y la mm. serotonina va a disminuir todo lo que es la cascada del estrés, o sea que nos va a hacer soportar mejor cada vez que algo no nos funciona o no anda tan bien como queremos o no tenemos los resultados que queremos. Así que Tal esa cual. parte Bueno, de buscar tal el cual. equipo es muy importante. De hecho, en esto de ¿no? buscar el equipo, lo primero que se me viene a la mente, y yo que he hablado con un montón especialmente mujeres que padecieron cáncer de mama y que he leído muchos libros justamente en primera persona, ¿no? Historias que es sumamente Mm, interesante para que justamente la puedan leer personas que están en la misma situación, es esto de los grupos de pares, ¿no? Especialmente pienso en mujeres con cáncer de mama, que hay un montón, ¿viste? De mm, grupos de autoayuda, y eso me parece que es sumamente interesante, porque además, viste que no solamente en los grupos se hablan de la enfermedad, bueno, ¿en qué estado estás vos? Como, o sea, ¿en qué estadio estás vos? Y cómo vos te hiciste quimio, vos tuviste que te hicieron mastectomía, sino que lo más interesante
es que se forman grupos de amigas, ¿sí? Más allá de que comparten, las une el hecho de, por ahí, tener cáncer de mama, pero después se hace extensiva a otros ámbitos de la vida, y eso me parece que es profundamente esperanzador, ¿no? Mira, esto de los grupos es muy interesante, esto de buscar el soporte, digamos, social y grupal. Pero también hay que tener cuidado, por lo menos es de la Mm, forma en que yo lo veo, porque a veces los grupos se unen y se etiquetan, digamos, esto de que los une y le ponen como mucho el foco a la enfermedad, ¿no? Esto ha mm, sido estudiado en dinámicas de grupo, en donde es muy mm, importante que el foco del grupo esté en la resiliencia, ¿no? En cómo crear más herramientas de claro, resiliencia y no en enfocar en la enfermedad. Porque se ha visto que, a ver, al principio cuando empezaron estos grupos de cáncer de mama, ya en los años 80, mm, en 1980, y vieron que los primeros grupos que las mujeres andaban mucho mejor y vivían mucho más tiempo, y dijeron, wow, acá hay algo. Pero cuando empezaron a tratar de imitar esa primera experiencia, algunos hasta anduvieron peor, porque se la pasaban como mira, hablando de la, ¿viste? De lo malo, sí, entraban como más en la victimización y bueno, que mm, es muy fácil caer, porque están todas pasando muchas pasando por situaciones claro, difíciles. Entonces, yo estuve mucho tiempo antes de empezar a ofrecer un taller grupal, justamente por esta cuestión, porque para mí era muy importante ver cómo iba a guiar ese grupo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las consignas que doy en mis talleres es que cuando se sí, presentan, todas se presentan con el nombre de pila, ni siquiera con la profesión o nada, porque viste cómo somos que enseguida categorizamos, viste, sí, 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 esta es la abogada y esta es la no sé qué, y ya nos imaginamos cómo. claro, Entonces, no, todas se presentan con nombre de pila y con una imagen que les hago elegir que refleje algo de ellas, pero como ser humano, ¿no? Como diciendo, por ejemplo, bueno, yo soy Diana y elegí esta figura de los pájaros porque me encanta la libertad y me encanta ir más allá, como algo que las caracterice como humanos. sí, Y sí, esto sí, sí, tal cual. te cuento porque estamos teniendo una charla amena. Yo lo aprendí, ¿sabes dónde? En el camino a Compostela. Hice este peregrinaje a Compostela Sí, y sí, ahí lo contás en el libro, sí. lo cuento, pero a mí me chocó muchísimo porque yo en ese momento vivía en Suiza y bueno, y estaba trabajando en un lugar súper y bueno, y lo que quiero decir es que yo sabía que en el camino estábamos todos caminando y nadie sabía si el que estaba al lado era el director de un banco, no sé qué, o Claro, nadie sabía el estatus, digamos, ni social, económico, éramos todos humanos, todos con, viste, una mochilita así, un par de botas, unos bastones y caminando. Y eso dio una mm, conexión, sacándose todos los rótulos, que fue la primera vez en la vida que viví algo de tanta conexión humana sin qué importar, lindo. fue muy lindo. Entonces, eso me quedó y yo dije, en los talleres quiero recrear eso, que no importe quién es, viste, quién es quién. He tenido hasta médicas que estaban en el taller y nunca quisieron decir que son médicas porque si no ya las otras las miran diferentes, ¿viste? Como, pero Claro, sí, 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 o no se animan a decir algo porque entonces hay otra claro, médica. Entonces, los talleres, para mí los grupos son súper importantes y hay que ponerle mucho cuidado a cómo liderarlos, a cómo guiarlos, a cómo, este, claro, pero bueno, mira, cuando empezó la pandemia, uno de los sí, grupos, uno de los talleres que hice el año pasado, uno de los grupos de ellas, que ahora son amigas, así que yo ya ni pertenezco, ya tienen su propio WhatsApp y ya, al principio de la pandemia me dijeron, Laura, qué bueno que aprendimos todas estas herramientas el año pasado, a herramienta. meditar Mm, y todo, herramientas de mira, resiliencia, ¿no? Porque les sí, ayudó sí, mucho más a poder lidiar con todas las limitaciones de este año, ¿viste? Con todas las dificultades y en algún sentido toda esta experiencia de este año nos ha sacado de nuestro lugar de confort, nos ha traído de nuevo totalmente, el miedo, bueno, mucho de lo que siente una persona cuando recién le dan un diagnóstico de cáncer, ¿no? La sacan bueno, sí, sí, completamente de su lugar de el confort tsunami, como vos lo y, llamás, como un tsunami, claro, como tal cual. Ahora después vamos a hablar de esto, de esto
del holístico, de la meditación, eso me parece que es súper interesante. Y habías contado algo al principio sobre esto del paciente y vos, bueno, haces en el libro como el origen de la palabra, que es paciencia, pasivo, y bueno, justamente estamos hablando del rol activo, ¿no? Del paciente, de un paciente empoderado, agrego yo, y que vos lo llamás, digamos, consultante, ¿no? Y cómo justamente, cómo debería ser esa nueva relación, porque me imagino que, a ver, no todos en este caso, médicos oncólogos, digamos, deben, digamos, comulgar con vos o estar por ahí ayornados con estos cambios de esta medicina integrativa, porque si uno se imagina por ahí, digamos, en el inconsciente colectivo, a alguien que le dicen tenés cáncer, bueno, vas a hacer quimio, y después rayos, o vemos cómo está, si se reduce el tumor, estoy inventando, ¿no? Pero por lo que uno lee, y demás, ¿no? ¿Cómo debería ser ese ida y vuelta, digamos, que es un poco lo que haces vos, por lo que contás en el libro y por lo que expresás y lo que se ve, ese ida y vuelta entre el médico y el consultante? Mira, primero quiero decir que el sistema no ayuda, porque si un Claro. médico tiene que ver en 15 minutos al paciente, ver sus estudios, evaluar si está o no para hacerle el tratamiento, bueno, toda la información que realmente es mucha, la que un oncólogo tiene que manejar y que en 15 minutos además pueda salir de su cerebro izquierdo bien lógico y también incluir parte del cerebro derecho más de la comunicación, es muy difícil. O sea, en ese sentido tampoco digo que es imposible, porque lleva al mismo Ujú. tiempo poner una linda sonrisa y decir una frase Claro. bien dicha, que poner una cara o no mirar al paciente y decir una frase negativa. Lleva al mismo tiempo. Pero uno tiene que estar más presente, uno tiene que estar más consciente del efecto que está provocando o que puede provocar en la otra persona. Entonces, a ver, yo muchas veces, te digo la verdad, a veces los pacientes me dicen, no, lo que pasa es que no sé cómo decirle al oncólogo. A veces me vienen a consultar a mí y yo les doy letra para después, a ver, pero es así, Claro. porque es importante Tips, claro, que se lleven bien con el oncólogo. Mira, te voy a contar claro. el caso que lo cuento ahí en el libro, no sé si con todo el detalle, pero había una paciente que ella hace mucho que tenía este cáncer de ovario. Y el médico insistía que le tenía que hacer, todos los meses se tenía que hacer el análisis de sangre y el marcador. Y pobre ella sufría cada mes. Y entonces, Mm, esa vez que charlamos sobre esto, le digo, mira, a ver, miremos. Los últimos 2 años, la verdad que no hubo tanto cambio en el marcador. Y la claro, verdad que no llegó a mucho. Entonces yo le dije, ¿por qué no vas a tu médico? Y le explicás que vos venís teniendo una relación con él como si fuese una cuenta corriente, ¿viste? Que vas todos los meses y sacas un poco de plata, ponele. ¿Por qué no decís que querés poner a plazo fijo? Decís que querés poner a plazo fijo de 30 días o de 90, no de claro. 30, de 90 días. Bueno, era como una forma divertida de decirle, ¿viste? ¿Por qué no espaciamos esto de... Bueno, y ella fue, lo entendió ella, se empoderó, entendió qué sé yo, que sí, que era eso lo que ella quería, ¿no? Que quería espaciar los estudios, poder tener más tiempo de pensar en otra cosa. Y bueno, eso la ayudó y fue y lo... A ver, hay algunas técnicas, ¿viste? De cómo centrarse, de cómo reganar la confianza para poder abrir, para poder hablar respetuosamente desde el corazón, pero también poder decir, esto es lo que yo quiero, ¿no? Claro. Entonces, son técnicas de comunicación que uno también puede aprender, y que por ahí nos llevan mucho más tiempo, pero es también el Cuando tomarse. decís uno, como consultante, ¿estás hablando del lado del Claro, consultante? claro, bueno, Mm, como médico también tenemos un montón para claro, aprender en porque, técnica de comunicación, un montón, pero claro. también como seres humanos, porque, por ejemplo, yo le digo a esa persona, por ejemplo, cuando no sé, te para una policía o cuando vas a tu abogado, o, bueno, ¿cómo te parás? Mm, Claro, hay personas que frente a otras personas se pueden parar mucho más sólidos, pero frente al médico como que pierden, digo, no, vos sos un ser humano como el médico y tenés tu derecho a hacer tus claro. preguntas entonces es como en ese sentido empoderarlos, como volver y darle algunos consejos de cómo hacer esa comunicación, ¿no? Claro.
Y una imagen que uso mucho es, vos imaginate, sobre todo gente que trabaja en negocios, le digo, imagínate que es una reunión de directorio, ¿no? Y que vos le vas a Mm, preguntar a cada uno de tus directores, vos como jefe, le vas a preguntar a tus directores qué piensan. Bueno, son opiniones que ellos te dan, pero después la decisión final la haces vos, ¿no? Y bueno, esto a veces a algunos médicos no les gusta porque dicen el paciente no sabe, claro, tiene que tener... Pero yo digo, es un poco como también conectarse con lo intuitivo de cada uno, porque nosotros tenemos nuestra sí, propia inteligencia interna que nos puede guiar. Para eso necesitamos meditar y clarificar la mente para no confundirnos, pero escuchar esa inteligencia interna que tenemos que nos hizo mm, crecer desde una cosita microscópica a todo lo que somos, ¿no? Digo, algo sí, de sí, sí. inteligencia tenemos. De hecho, Laura, hay una historia, una anécdota de una paciente, creo que era del interior, que tenía miedo a Mm, operarse o que consideraba que no era el momento necesario, ahora no me acuerdo mm, por qué, pero vos lo, mm, vos lo mm, podés mm. traer, ¿no? Y bueno, no me acuerdo si era por los hijos, porque quería recordarnos esa anécdota porque tiene que ver justamente con esto de lo que estamos charlando, que me parece muy interesante. Mira, esta es una paciente que vino con un tumor en la glándula pineal, es una glándula chiquitita que tenemos acá en el Sí. cerebro, que en general son más comunes en la adolescencia, pero ella tenía sus 30 y pico, con tres hijos Sí. chiquititos. Cuando vino a Mm, verme, bueno, los neurocirujanos le recomendaron enseguida operar, pero no sabían, primero no sabían desde cuándo lo tenía, porque este era un tumor que es más común en la mm, adolescencia. Podría haber sido que ya lo tuvo toda la vida y que solo ahora digamos, toda la vida desde la adolescencia, y que solo ahora se lo descubrieron. Si ese ah, fuese el caso, sería un tumor que crece muy lentamente. Entonces no había una urgencia para operar, ¿sí? Pero la verdad es que no se sabía. Y tampoco le podían dar no le podían asegurar que con la cirugía ella iba a salir bien, sin mm, discapacidad, sin daño a otras partes de su cerebro. Y ella dijo, no, yo tengo tres chicos chiquitos, uno muy chiquito. ah, Dice, yo necesito tiempo para poder dejarle a ellos todo lo que quiero dejarles en charlas, en vivencias, mm, como para que si a mí me operan y yo pierdo la capacidad no sé, del habla, por decir, que ellos mm, puedan tener un lindo recuerdo de mí. Y ella, y bueno, me vino a ver, yo la derivé a una psicóloga, psiquiatra que trabaja en su lugar, pero que hace unos talleres divinos, así muy de mm, forma holística, y ella trabajó durante varios meses y se dedicó esos meses a desarrollar una conexión muy linda con sus hijos, con su marido, y cuando se sintió que estaba satisfecha, como no era tonta, mm. todavía los síntomas le seguían, dijo, bueno, tampoco Claro, puedo obvio. dejar que esto se me vaya de las manos, y ahí dijo, le vino al cirujano a Buenos Aires de nuevo y le dijo, ahora sí estoy lista. Y se operó, bueno, y por suerte tuvo digamos, una Qué operación lindo. bárbara y una recuperación bárbara. Pero lo más lindo es que ella pudo ir cuando ella estaba lista. Hay Mm, veces que la enfermedad nos puede dar estos tiempos, hay veces que no tanto, entonces como oncólogos también está bueno hacer esa diferencia y poder decirle al paciente, ¿no? O al consultante, digamos, que hay veces claro. que yo he dicho, viste, algunas consultantes me dicen, Laura, no me quiero operar, digo, no, vos te tenés que operar porque este tumor si sigue creciendo no te va a dar otra oportunidad. Eso está Claro, es mi responsabilidad decirle, no, con este no juegues, ¿viste? claro. Porque Sí, 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 sí. no todos los tumores son iguales. Mm. No, no, tal cual, está clarísimo. Hay tantas preguntas para hacer, yo veo para arriba que tengo el reloj en la tele, que no sé si va a alcanzar el tiempo, pero que me interesa mucho, que es una vez que diagnosticado el cáncer, decís que los hábitos saludables pueden enlentecer el avance de la enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles serían estos hábitos saludables y cómo es eso que realmente se puede enlentecer la enfermedad? Bueno, mira, los hábitos saludables se resumen en seis ejes, ¿sí? Que de Ujú. paso te hago el chivo, si van a mi sitio web casadesalud.com.ar y se inscriben, Obvio. ahora justo para fin de año los resumí todos en un PDF y si te inscribís al sitio web te llega por mail el PDF con las 6 claves. Ah, Eh, buenísimo.
Uno Genial. es, uno es esto, si estamos pensando que hay más cáncer en Occidente, y Sí. Alejandro, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a tener cáncer en Mm. Occidente. Es enorme, es casi la Sí, mitad de la población. sí, es una Entonces, locura. es una Lo locura. vi. Entonces, si pensamos que es por el gran bombardeo de agentes cancerígenos y un estilo de vida que hace que nuestro sistema inmune no puede funcionar bien, las 6 claves tienen que ver con, primero, reducir los agentes cancerígenos, comer menos cosas de paquete, tirarnos menos spray de lo que sea, ponernos menos químicos en el pelo, en la cara, menos Mm. polución ambiental, menos cigarrillos. Bueno, todo lo que entra por la piel, por la inhalación, por el tubo digestivo, necesitamos tener conciencia de qué estamos poniendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Mm. Los 3 próximos tienen que ver con el cuidado del cuerpo, como es el cuidado de un bebé. Vos a un bebé, ¿qué vas a hacer? Lo vas a alimentar bien, vas a hacer que duerma Mm. bien y vas a hacer que esté, que esté motivado, que se mueva un poco, que haga algo de ejercicio, que se mueva, que juegue, que no, Estimularlo, claro. estimularlo. Mm. Bueno, nosotros también necesitamos comer bien, necesitamos dormir bien y necesitamos hacer algo de ejercicio, todos los días, hoy por hoy todos los días. Mm. Y al bebé también le vas a hacer que tenga un momento de ocio, de disfrute. Bueno, esto sería como nuestra relajación, ¿no? Como un estado bueno, un ratito del día que puedo relajarme. Y relajarme no es mirar la tele, porque eso la mente Mm. sigue funcionando. Es relajarme, es irme a tomar un mate y mirar los pájaros, el atardecer, o hacerme una meditación, un masaje, hacer yoga. Bueno, son otras técnicas, ¿eh? Y Mm. el sexto eje tiene que ver con este camino de autoconocimiento para poder Mm. hacer una vida que tiene que ver conmigo. Si yo soy una guerrera, necesito poner en mi vida muchos lugares de competición, de salir a la cancha, digamos. Pero si soy una artista o una expresiva con el cuerpo, necesito poner la danza y la expresión corporal en mi día a día, o por lo menos en mi semana, poner algún tiempo para eso. O si soy más soñadora, bueno, poner la música, la pintura, bueno, muchas, puede ser tocar el tambor, puede ser artes marciales, puede ser escribir, dibujar, pintar, puede ser hacer un stand-up, no sé qué es yo, teatro, digo, hay millones de formas de buscar una vía expresiva de nuestra alma. Bueno, eso Mm. necesitamos vivir de acuerdo a quienes somos y necesitamos darle cabida, cauce, a que nuestra alma se pueda expresar. Eso sería. Mm. Tal cual. Eso obviamente está súper completo en el libro, lo voy a mostrar, Vuelta al Cáncer como Camino a Sanación. La verdad, súper, súper interesante y recontra, recontra recomendable. Seguimos con RE. Antes de terminar, que había quedado pendiente eso del tema de la importancia de la meditación, la respiración, el yoga, bueno, todas estas terapias que cada vez están más en auge y que incluso son complementarias, ¿no? De la terapia tradicional y que está muy bueno que así sea. ¿Cómo, digamos, qué beneficios, obviamente que eso no te cura del cáncer, pero digo, qué beneficios nos trae a la salud mental, a la parte emocional, a nuestro espíritu? A ver, lo que trae es, Alejandro, es que nos lleva de nuevo un equilibrio. Mm. Yo digo, viste, un buen jugador de tenis, ¿no? ¿Qué hace? Cuando Sí, vas a una clase de tenis, te dicen, pegale una pelota, volvé al centro. Pegale a la pelota, volvé al centro, ¿sí? Un buen jugador de tenis para estar en salud tiene que estar en buen peso, comer bien, dormir bien, claro. ejercitarse, pero además tiene que poder volver a ese equilibrio. Bueno, lo que hace la meditación es que cada vez que estamos nosotros acelerados, haciendo, vivimos muy en el hacer. Es como apretar Mm. un acelerador interno, ¿sí? La meditación lo Mm. que hace es apretar ese freno interno. Cada vez que apretamos el acelerador, deberíamos apretar el freno. Tuvimos una mañana ajetrada, bueno, necesitamos tomarnos un almuerzo tranquilo, relajar, leer algo, antes de ir a apretar de nuevo el freno, el acelerador. Vivimos una cultura que nos enseña a hacer y después relajar, ¿no? Durante el día hacemos y bueno, después relajamos a la noche. Durante la semana estamos corriendo toda la semana, recién relajamos el fin de semana. Durante el año es como una cultura que no nos enseña el acelerador y freno. Si vos vas a India, China,
en algunos lugares, no en las grandes ciudades, pero donde se Claro. vive como antes, ellos saben que van a su comercio y mientras pasan por el templo y hacen una oración. O salen Claro. del comercio y se van a hacer tai chi a la plaza. O viene la abuela a la casa y les hace un masaje cuando llegan del Mm, trabajo. Digo, qué hay lindo. toda una cultura, ¿viste? Que es o se Sí, aprenden el sí, sí, sí. automasaje, o meditan. Bueno, entonces eso es apretar ese freno y volver, como ese jugador de tenis, volver al centro, antes de hacer lo próximo que tengo que hacer. Y esa es la forma, ¿no? Porque si es como el jugador, si tipo, la vida me tira una pelota, otra pelota, me caigo, ¿no? Entonces es ese volver al centro. Y eso es lo que tiene nosotros vivimos en una parte del planeta que no nos enseñaron a apretar ese freno, o si no es una frivolidad, ¿viste? Es para los que tienen tiempo y dinero, y no es así. Claro. Sí, sí, No, sí, sí. tendríamos que aprenderlos todos a decir, bueno, ¿sabés qué? Después de esta charla, ahora me tomo 5 minutos, me tomo un vaso de agua, me relajo, antes de seguir con el trabajo que tengo, ¿no? Tal cual. Laura, sabes que da para hablar mínimo una hora más, un video más, pero tenemos que cortar ahora en punto para que se pueda grabar. La charla es justamente ya mañana, a esta hora va a estar subida completa, tanto en el Instagram como en el Facebook de Conciencia Elevada, y vos también, Laura, podés compartirlo. La verdad que una Buenísimo. charla súper interesante como el libro, y obviamente que me quedaron un montón de preguntas, y bueno, para hacer otra charla cuando vos puedas y si tenés ganas. Así que nada, te despido y te agradezco por, por esta hermosa charla que estamos compartiendo. Bueno, gracias Alejandro. Un placer y hasta la próxima.